Continuando con el homenaje, tiene la palabra la senadora Sandra Lasso. Gracias, señora presidenta. Saludamos a las autoridades nacionales, departamentales presentes, a la familia, como corresponde, y amigos. El Frente Amplio suma su voz a este homenaje y lo hace en la absoluta convicción de aquella frase que Publio Terencio, en el año 165 a.C., en su comedia El enemigo de sí mismo, colocaba en palabras pronunciadas por Cremes para justificar su intromisión. Nada de lo humano me es ajeno. Decía un querido compañero, ya fallecido, que el último acto de la vida es morir. Y que además este es un hecho triste que da lugar indefectiblemente a eso que denominamos sentimiento trágico de la vida. Lo cierto es que hoy, desde esta fuerza política opositora, adherimos en términos humanos, políticos y cívicos a este homenaje planteado en el seno de la Asamblea General, sin dudarlo. El homenaje es al político, más allá de la diferencia. Es a Jorge Washington Larrañaga Fraga, ese sanducero blanco, ese hombre nacido en un hogar politizado, con un padre también dedicado a la política, nacido en una familia conformada por una mayoría de mujeres. Era el único varón de 5 hijos concebidos por la pareja que habían formado Jorge Larrañaga y Ketty Fraga. Larrañaga se crió, estudió y vivió en el campo, desempeñando tareas inherentes al mismo. Jugó al fútbol en el Atlético Centenario Uruguayo de Paysandú. Estudió y se recibió de abogado. Se definía wilsonista. Quizá desde aquel momento en que mantuvo un encuentro con el líder blanco, allá por el año 71, siendo muy joven, al punto de considerar este hecho como un hito en su vida política. Era muy joven también aquel 27 de noviembre de 1983, cuando en su propio departamento tuvo la responsabilidad de leer la proclama que a nivel nacional en el obelisco inmortalizara a Alberto Candó frente a una dictadura cívico-militar que se caía a pedazos. Suplente de diputado en 1984, con 32 años resultó electo intendente de Paysandú, llegando a ser, como bien decía el senador Camí, en aquel momento el más joven de los intendentes electos, responsabilidad que ostentó durante 2 periodos sucesivos. Posteriormente se trasladó a la capital al ser electo senador, candidato a la presidencia de la República en 2004, presidió por 4 años el directorio del Partido Nacional, acompañó a Luis Alberto Lacalle en la fórmula presidencial hasta el balotaje de 2014. Resilientemente, porfiadamente, con el respaldo de su sector, Alianza Nacional se postuló como precandidato compitiendo con el actual presidente de la República. El 1 de marzo de 2020 el presidente Luis Lacalle Pou lo designa como ministro del Interior. Antes aún nos habíamos enfrentado políticamente en lo que fuera su propuesta de reforma constitucional en un concepto que no compartimos como forma expresada por él mismo de canalizar el reclamo por inseguridad que finalmente no prosperó. Pese a las adversidades no se dio por vencido, porque él mismo decía que nunca se vio como un simple espectador de los acontecimientos. Eso habla de una fortaleza interior. Él mismo se consideraba un combatiente y pese a proceder de una familia cuyo progenitor había sido diputado, no se autopercibía como un hombre de herencia política, sino que se reconocía como parte de una construcción en base a su proyecto político y a su propio esfuerzo. Estaba convencido de que las elecciones internas se dirimían en un marco de polarización entre 2 candidatos y que cada elección era diferente a la próxima y también a la anterior. Y así sobre esas convicciones se levantaba y daba de nuevo la pelea. Así lo manifestaba en una entrevista en la que expresaba: me embarqué en esta precandidatura porque tengo un proyecto, un equipo, ideas, experiencia y un relato de vida de mucho esfuerzo y resiliencia. Creo que para enfrentar cualquier actividad de la vida hay que saber sufrir y superar los sufrimientos para salir adelante. También tengo pleno conocimiento del sistema político. En esa misma entrevista se lo consultaba frente a las decisiones que previo a la etapa electoral sufrió su sector, protagonizada por algunos dirigentes. Y con esa vehemencia que lo caracterizaba respondía casi en tono coloquial como solía hacerlo.
Siempre preocupa el posicionamiento diferente de quienes compartieron un proyecto durante muchos años. Estaría faltando a la verdad si le dijera una cosa diferente. Pero tengo la necesidad de seguir adelante. No me funciona el espejo retrovisor. Lo perdí. ¿Sabe por qué? Porque uno no puede avanzar mirando para atrás. Lo único que hace es enlentecer su paso, enlentecer su marcha. Adherimos en estos términos al homenaje a un adversario firme, portador de honestidad intelectual, de entereza, resiliente, que supo defender sus convicciones en una forma muy visceral, más allá de las diferencias políticas y de concepción que tuvimos. Con el senador Larrañaga en el periodo pasado fuimos vecinos de despacho, en la previa de la pasada campaña electoral. Su carácter, su proceder temperamental traspasaba muchas veces las paredes del despacho contiguo. Era de esos hombres que, como la mayoría de los hombres de campo, cuando da la mano, se siente en el apretón. En el documental que en 2014 hiciera Marcos Gutiérrez reseñando su vida, Larrañaga relató hechos sobre sus orígenes y su vida, y allí hablaba de su apodo, el Guapo, con una clara connotación a su afición a los caballos. Y hablaba de que en el hipódromo se quedaba con cualquiera, se conocía con todos. 2x3 hacía alguna bandideada, decía en esa entrevista. Y entonces seguramente algún peón se asomaba con algún alpargatazo al decir de sus palabras, y él le respondía colocándose en posición de pelea. Allí fue en ese ámbito que empezó a darse el nombre del Guapo. Y después, cuando tenía 7 años, el padre le puso ese nombre también a un caballo. Entre 2010 y 2015 muchas veces se lo vio por la chacra de Mujica como integrante de la entonces oposición en ese necesario ejercicio político que es el diálogo. En fin, hoy, a un año de su partida, luego de haber estado al frente de una de las carteras que mayor desgaste produce en la calidad de vida de quienes, más allá de diferencias, se comprometen con la tarea. Estamos recordando a aquel político blanco, adversario de apretón de mano fuerte, de sonrisa sencilla, al hombre de campo, por momentos desconfiado, visceral, desafiante, pasional. Un hombre que, como todo hombre de a caballo, supo estar, al decir también de una entrevista que lo pintaba, en las gateras, sobre el pingo, alentando y sufriendo la carrera. Un hombre protagonista de éxitos que supo, además de enfrentar, sí, costos políticos, y que en el 2019 celebró la victoria de su partido y se comprometió con él. Un hombre al cual ese empeño en la tarea lo llevó a someterse a las presiones que la misma implica, por la complejidad, por las expectativas que se generaron en torno a la solución de una problemática que es tan compleja. El otoño pasado concurrimos a despedirlo en un momento muy particular a nivel mundial, nacional, aquel 2021 que no permitía que las despedidas se dieran con los tiempos adecuados para que el duelo de sus más cercanos se cumpla. No obstante ello, allí estuvimos los Frente Amplistas, acompañando a sus deudos, a los militantes de su partido, en un gesto tan humano como republicano, con respeto, con mucho respeto. Quienes venimos de otras filas partidarias, aprendimos las enseñanzas que nos dejó nuestro líder, el general Líber Seregni. Entre ellas, algo fundamental: a tener responsabilidad, a saber que no se gobierna solo desde el gobierno, sino también desde la oposición. Aquello de que para gobernar desde la oposición, cuando crece la responsabilidad que la propia sociedad le da a una organización partidaria, hay que hacer esfuerzos importantes, cueste lo que cueste, para formalizar acuerdos y encuentros que permitan resolver los problemas concretos en una sociedad. Asumimos responsabilidades políticas, no las eludimos. Por eso hoy, por sobre la diferencia, apostamos a la coherencia, aquello que expresábamos al comienzo. Nada de lo humano nos es ajeno, porque hay instantes en la vida en que es necesario mirar hacia adentro, hacia el alma de hombres y mujeres y acompañar en el dolor con grandeza de espíritu.
a nuestros adversarios políticos, a su familia, a sus amigos, como dignos herederos de hombres y mujeres que nos enseñaron a mantener la calidez, el trato afable, sin mengua de la postura enérgica ni de la convicción firme para marcar distancia, pero sin romper nunca los vínculos. Expresamos hoy nuestro reconocimiento. Gracias, señora presidenta.